Seguimos informando, como les decíamos antes de la pausa, en entrevista exclusiva con BTV Noticias, el periodista, analista político e historiador argentino Carlos Pagni, conductor de Odisea Argentina, un programa emblemático en La Nación Más, analizó la realidad política de su país, el cambio de tono del presidente Javier Milei y su vínculo con Israel y Estados Unidos. Todo esto en el marco de un evento organizado en Sofitel por el Círculo de Montevideo de Julio María Sanguinetti, que congregó a personalidades como Yamandu Orsi, el expresidente Luis Lacalle Pou, Felipe González y Alberto Ruiz Gallardón. Pagni, ¿cómo está la situación en la República Argentina? Sí, él hizo una opción muy temprano por Israel y por el liderazgo conservador de Trump, más que por los Estados Unidos. Tanto que durante el primer año de gobierno, a Milei le tocó gobernar con un gobierno demócrata en Estados Unidos, con el gobierno de Biden, que no lo quería demasiado porque él hizo una apuesta a favor de Trump antes de que Trump regrese al poder y de que gane las elecciones. Y eso ahora le ha traído un beneficio muy importante porque en medio de una crisis financiera, una crisis cambiaria, los Estados Unidos se hicieron cargo prácticamente del Banco Central de la República Argentina. ¿Y qué le va a traer, qué peso le va a tener para Argentina esta ayuda de Trump? No, en principio es una solución complejísima, porque es un aumento de la deuda para la Argentina, que plantea una cantidad de problemas técnicos respecto de quién es el acreedor privilegiado, porque nosotros le debíamos al fondo, ahora le debemos al fondo y al Tesoro americano. El que tiene bonos se debe estar preguntando cuándo me pagan a mí el bono, si estos dos tienen que cobrar primero, en el caso de una hipotética crisis de deuda. Estoy bromeando un poco, pero no sabemos todavía cuál es el formato de esta intervención de los Estados Unidos, porque es inédita. No hay muchos antecedentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el Fondo Monetario Internacional, cuando hay un programa de ayuda, hay un plan con condicionalidades. En el caso del Tesoro no sabemos, ni los del Fondo saben. Es decir, ¿qué quiero decir? No sabemos si hoy tenemos un programa con condicionalidades o dos, uno con el Fondo y otro con Estados Unidos. Es una incógnita, entonces. Es una incógnita. Ahora, Pagni, ¿cuánto hay del Milei populista y del Milei dogmático, pero con algún rasgo autoritario, digamos? Bueno, populismo y autoritarismo al final del camino se dan la mano. Milei es un hombre que hizo un primer tramo, una primera etapa de la gestión de gobierno de manera muy agresiva, con muchas dificultades para acordar, tuvo muchos aliados que los perdió, mucho conflicto con cualquier sector o con cualquier voz que plantee algo que no tenga que ver exactamente con su forma de pensar, con su visión del mundo. Ahora está obligado, si quiere producir las reformas que tiene que producir, a llegar a algunos acuerdos con sectores de la política que no le obedecen necesariamente. Y veremos si tiene la capacidad para hacer ese ejercicio. Desde que tuvo la crisis económica, la crisis financiera en la que interviene Trump y se dio cuenta de que tenía que hacer esos acuerdos, hubo un cambio de tono en él. Vamos a ver cuánto se sostiene. ¿Cambió para más humilde, digamos, más conciliador? Yo no sé si más conciliador, pero más respetuoso. Hay que decir lo siguiente, detrás del liderazgo de Milei, el liderazgo de Milei, como tantos otros liderazgos hoy en Occidente, están constituidos sobre la base del conflicto, sobre la idea de que lo que más moviliza a la sociedad es el odio a algo, no la adhesión a algo. Y esto forma parte de la estrategia central con la que Milei obtiene consenso, y consenso de la opinión pública. Ahora, por un lado, sin esa adhesión de la opinión pública, el resto de la clase política no se le va a subordinar para aprobar las leyes que tiene que aprobar. Pero si ese consenso está constituido sobre la base de agredir a la clase política, ahí va a haber un desencuentro. Entonces está en un dilema. Ahora, ¿cuánto hay del Milei previo a resultar electo al día de hoy, ya presidente? No, yo creo que hay un estilo que perdura, que es este estilo de conflictividad, etc. Después ha demostrado ser pragmático en materia económica, ha demostrado ser pragmático en determinadas alianzas, ha demostrado que
que había un malentendido en su llegada al poder, que mucha gente lo imaginó como una especie de liberal clásico, que él no es. Él abiertamente dice que las formas no le interesan, se burla de los republicanos como gente que está demasiado atenta o demasiado celosa de las formalidades, de las reglas, de los comportamientos. Es decir, pero no es un cambio respecto del de la campaña, es más bien un ajuste en la observación de aquellos que lo están analizando, que lo intentan decodificarlo. Ahora, podemos decir que hay un Milei a largo plazo en su política, un Milei que va a ir más hacia un político estilo Macri, estilo el expresidente Mauricio Macri. Bueno, eso depende del éxito que tenga. Él tiene un desafío por delante, que es el mismo desafío que tuvo Macri, el mismo desafío que tuvo Menem, que es normalizar la economía argentina, estabilizarla y evitar una gran recesión, evitar un gran problema de empleo. Si logra resolver, desatar ese nudo, que es un nudo muy complicado en la Argentina, va a tener un éxito que le puede garantizar inclusive la reelección, porque tiene una ventaja enorme. El resto de la clase política está paralizada. En las últimas elecciones se ha visto una derrota del peronismo como pocas veces se vio. El peronismo, que es la principal fuerza política que conflictúa con Milei, no tiene candidato. Entonces tiene muchas condiciones como para tener un éxito. Pero el papel de Cristina, más allá de que esté presa, digo, sigue pesando o no pesa tanto. No, yo creo que Cristina sigue demostrando que tiene una capacidad superior al resto de la dirigencia conocida del peronismo. Ahora, puede ser que aparezca un desconocido, puede ser. Pero mientras tanto, yo creo que ella tiene capturado a su partido. Con todo lo que eso significa. Significa que ella es la que mejor representa al núcleo más homogéneo dentro del peronismo y a su vez le impide a ese partido ganar las elecciones nacionales. Entonces es un problema. Estos 2 años pueden ser decisivos de algún modo para que pueda ser reelecto, si tiene éxito en sus gestiones económicas ahora. Y en cualquier gobierno que le toca operar en una crisis, cualquier gobierno cuyo contexto es la crisis, todo minuto es decisivo. Entonces sí. Pero este año que viene, la capacidad que él tenga de producir determinadas reformas y de que a través de esas reformas se cumplan sus promesas, que haya crecimiento, más inversión, etcétera, es la clave. Y el periodista y analista político argentino Carlos Pagni descartó que exista una relación de semejanza entre Uruguay y Argentina. Remarcó que hay una gran diferencia en el estilo político uruguayo, donde según Pagni prima la racionalidad y la negociación con el de su país. ¿Hay analogía entre Uruguay y Argentina, entre los gobiernos ahora? No, yo creo que hay, lamentablemente para nosotros, la divergencia con el estilo político de Uruguay se ha ido ampliando cada vez más, porque Uruguay sigue siendo una democracia de partidos. Y la Argentina los partidos han perdido enormemente peso. En Uruguay no ha habido un populismo, una izquierda populista, del tipo que puede ser la izquierda kirchnerista o la izquierda venezolana. No hay un fenómeno populista en Uruguay, tampoco de derecha. No hay un Bolsonaro o un Milei. Y es una política que sigue teniendo la racionalidad de los acuerdos, de la negociación, de ir hacia el centro. Entonces, yo eso lo atribuyo a la existencia de partidos políticos. Entonces, es otro mundo. Nosotros hemos involucionado respecto de ese mundo y Uruguay parece que se mantiene. Trayéndolo de vuelta aquí en nuestro país, siguiendo, mejor dicho, usted en el prólogo del libro de Los Indomables de Pablo Cohen, usted hace referencia a los expresidentes José Mujica y a la vicepresidenta Lucía Topolansky como que de algún modo marcharon hacia el centro y que eso tenía una influencia en lo que es el Uruguay moderno. Claro, porque la incógnita que había para cualquiera que mire la vida política de Uruguay respecto de cómo el sistema va a incorporar a los que en su momento fueron revolucionarios y pretendían un cambio radical, es una incógnita importantísima, si los absorbe o no. Y es evidente que el sistema los absorbió y que ellos querían ser absorbidos y que tuvieron una relectura de su propio pasado y llegaron a la conclusión de que debían
operar desde la izquierda del sistema, dentro del sistema. Y creo que eso en Mujica está clarísimo. Inclusive está clarísimo en todo lo que fue el encuentro de Mujica con Sanguinetti en los últimos años de su vida. Que no fue algo simbólico solamente, es una operación política, es un mensaje político del que ellos son plenamente conscientes porque saben que está en un barrio donde eso es imposible. Uruguay está en un barrio donde es muy difícil encontrar en las distintas democracias acuerdos, o que dos líderes de esa magnitud se pongan de acuerdo, o se entiendan, o dialoguen. Y eso se ha venido dando en los últimos años, con la administración Lacalle, hoy con la administración No, yo creo que eso es un activo del Uruguay, de la cultura política uruguaya. No varía según el No presidente. veo que varíe, no veo que esté partido. variando, no. Yo participé en un encuentro del Círculo de Montevideo, aquí en Montevideo, donde había, si no estaban los expresidentes, estaban las viudas de los expresidentes. Y eso es un espectáculo que es muy difícil de encontrar hoy en Occidente en general. Usted mantiene una relación estrecha, digamos, con el expresidente Julio María Sanguinetti. Bueno, sí, él me distingue con su amistad. ¿Cómo es ser amigo de alguien un político tan particular? Bueno, a ver, no es la amistad que uno tiene con un par, porque no es un par, es una persona a la que uno admira, es un líder político muy completo. Yo observo todas las dimensiones de Sanguinetti y es muy difícil encontrar, no hoy. Hay que ir al siglo XIX para encontrar nosotros en Argentina, podríamos pensar en Bartolomé Mitre, en Sarmiento, en gente que creó instituciones, escribió libros, hizo periodismo, fundó diarios, presidió el país, hizo política, administró partidos, legislaron, digamos. Es una personalidad que se da una vez cada 1000 años. Es un tipo humano muy llamativo, Sanguinetti. Por último, le hago una consulta. ¿Qué puede pasar en el Mercosur? ¿Qué puede pasar a nivel regional? ¿Cómo estamos? ¿Peligra alguna democracia? No, no creo que haya un peligro de la democracia. Si hay tensiones con la democracia, los nuevos populismos no pretenden el fin de la democracia, pretenden la manipulación de la democracia dentro de la democracia. Es algo distinto de lo que conocíamos antes. Yo creo que, a ver, voy a hacer esta observación como para definir tu pregunta. Es difícil encontrar dos personas que se lleven tan mal y se odien tanto como Lula y Milei. Y sin embargo, la Argentina está en una relación con Brasil de una integración, sobre todo en el plano energético, que va a transformar a la Argentina. No sé cuánto va a transformar a Brasil. La va a transformar para bien. Y eso es la demostración de que cuando hay economías, países que están condenados a convivir por el nivel de integración histórica, económica, geográfica, etc., ni siquiera las enemistades más acérrimas de sus líderes pueden poner en tela de juicio o, quebrar ese nivel de integración. Y yo creo que en el Mercosur pasa un poco eso. Pero no hay avances. Bueno, veremos qué pasa ahora con el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Bueno, un periodista que sin dudas dan ganas de escucharlo incluso mucho más tiempo, porque es un analista muy agudo de la realidad política, no solamente de Argentina, sino también de la región y del mundo, podría decir uno.